Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado exponer a nuestro grupo sobre la letra de cambio. Los integrantes somos Seminario Guerrero Randall, Shirashi Acosta José, Vega Gualán, Marjorie, Zavala Chuima, Jeffrey y quienes habla Inofuente Pacheco, Naomi. Vamos a dar una breve introducción de lo que es una letra de cambio. Una letra de cambio es un documento mercantil que tiene como objetivo la realización de una transacción comercial que implica una obligación de pago de una determinada cantidad de dinero en un plazo preestablecido. Una de las mayores ventajas que tiene una letra de cambio es que se puede endosar a un tercero, es decir, el tenedor de la letra puede transferir su derecho de cobro a un tercero, endosándolo y obtener así una liquidez de forma inmediata. Ya uno de mis compañeros los va a explicar más adelante. Asimismo, lo encontramos tipificado en la Ley de Títulos Valores, en el libro segundo, sección primera, título segundo, que empieza desde el artículo 119, con el contenido de la letra de cambio, los requisitos no esenciales, las formas de señalar, la fecha de vencimiento, el girador y entre otros que más adelante van a ser explicados. Vamos a ir un poco por la doctrina de la letra de cambio. Los autores Vivante y Bonelli, citados por Gómez Leo en su libro de Instituciones del Derecho Cambiario, Letra de Cambio y Pagaré, caracterizan a la letra de cambio de la siguiente manera. Según Vivante, puede caracterizarse como un título de crédito formal y completo, que contiene la obligación de pagar sin contraprestación alguna, una cantidad determinada al vencimiento y en un lugar en el mismo expresado. Y el autor Gustavo Bonelli ha dicho que es un título de crédito susceptible de circular por vía de endoso, que contiene la promesa de pago de una suma de dinero que vincula solidariamente a todos los suscriptores de dicho título. Pasando a la siguiente parte sobre las partes de la letra de cambio, podemos encontrar, siguiente PPT por favor. En el punto número 1 vemos que dice número de letra. Es netamente por orden para seguir una organización de las letras de cambio. Número 2, referencia del girador, que viene a ser la empresa o persona que otorgará el dinero. Número 3, el lugar de giro. Propiamente dicho, es el lugar donde se otorga la letra de cambio en mención. Número 4, fecha de giro es la fecha en la que la misma letra de cambio en mención se otorga. Fecha de vencimiento que viene a ser en el punto 5, el día que se debe de cancelar. En la parte número 6 vemos la moneda e importe. Pueden ser soles o dólares americanos. También euros. 7. Va el nombre de la empresa o la persona beneficiaria. En la parte 8 se debe colocar el monto del dinero a otorgar en números y en letras. En la 9 van los datos del girado, nombres y apellidos. En la parte 10, en el DOI, viene a ser el documento oficial de identidad. Puede ser un DNI, un pasaporte o una cédula. En la parte número 11 nos especifica que cuando el pago es a recoger en el banco, se debe de especificar qué tipo de banco y la cantidad y el tipo de moneda. En la parte 12 van los datos del representante. Tenemos el aval permanente y el fiador. El fiador es una figura netamente del derecho civil. El aval permanente lo podemos ver en diferentes títulos más adelante y pertenece más al mundo cambiario. En la parte 13, datos del girador, viene a ser el nombre de la empresa o su representante. En la parte 14, que viene a ser en la última parte, vemos las cláusulas de la letra de cambio. Pueden tener términos y condiciones, es decir, una fecha de vencimiento, los plazos, y también podemos ver si la letra de cambio requiere ser protestada o no. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de los requisitos esenciales y no esenciales de la letra de cambio. Dentro de la relación de requisitos que se debe tener en cuenta en la letra de cambio, tenemos en primer lugar la indicación de su denominación, la misma que no puede ser
otra que la de la letra de cambio como tal. Así, en el caso de este título valor, se exige como requisito esencial señalar su denominación, requisito que en algunos títulos valores, como en el cheque, no es necesario. Por otro lado, no se admite otra denominación que no sea la letra de cambio. La ley anterior admitía usar otra equivalente, habiéndose generalizado en nuestro medio el uso denominado como única de cambio, letra, cambial o cambiaria. Lugar y fecha de giro. Se precisa como segundo requisito la indicación del lugar y fecha de giro. Se trata de dos informaciones que ayudan a ubicarnos en el espacio y en el tiempo respecto a la letra de cambio, lo que es importante para determinar la ley aplicable en su creación y emisión, así como definir su vencimiento o determinación de plazos en caso de tratarse de una letra de cambio a la vista, o a días fecha, o de una cambial pendiente de ser aceptada a ciertos plazos desde su giro, o de una cambial determinar la validez del acto de la emisión, sea por la vigencia de poderes de quienes la suscriben. Como tercer requisito, orden de pago. El requisito tercero se refiere a la indicación del derecho crediticio que debe contener, consistente exclusivamente en verificar un pago en dinero, mediante orden de pago dada por el girador al girado, quien debe atender dicha orden de forma incondicional, esto es, sin que la persona que exige tal pago esté sujeto al cumplimiento de algún requisito o condición. Como tal orden de pago solo puede consistir en pago de dinero. No cabe utilizar la letra de cambio como representar obligaciones de pago distintas. Cuarto, nombre y documento oficial de identificación del girado. Se debe señalar, de otra parte, el nombre y documento oficial de identificación de la persona a cuyo cargo se gira la letra de cambio, según reza el cuarto requisito formal esencial. Esta información es de suma importancia porque permite determinar e identificar con plena certeza a la persona designada para encargarse del pago de la letra de cambio. Como se señala en el glosario de esta ley, por nombre debe entenderse en el caso de personas naturales, los nombres y apellidos, y en el caso de las personas jurídicas, su razón social o denominación que corresponda, según sea la forma societaria o modalidad de la persona jurídica, de derecho privado o público. Caso, por ejemplo, de una asociación, fundación o nombre de una institución pública. Como quinto requisito esencial está el nombre del tomador. El requisito formal se refiere a la designación del primer beneficiario de la letra de cambio, tomador, orden o tenedor, en cuyo favor se gira la letra de cambio. Este es un requisito esencial, por lo que siempre debe consignarse el nombre de dicho beneficiario y no es posible girar ese título al portador. Debe designarse siempre a una persona determinada como titular de derecho que contiene la cambial. Como sexto y último requisito esencial está el nombre, documento oficial de identificación y firma del girador. En este sexto lugar tenemos la indicación del nombre, documento de identidad y firma de quien gira a la letra de cambio. Así, en realidad, tenemos tres requisitos, todos esenciales, que sirven para identificar a la persona que pone en circulación la letra de cambio y asume responsabilidad insoslayable por su aceptación y pago. Estas informaciones no son posibles de ser sustituidas por otras referencias, ni cláusulas sustitutorias, salvo en cuanto concierne a la indicación del documento de identidad, cuyo error de consignación no va a invalidar el documento. La falta de indicación de estos requisitos afectará la validez cambial como tal. A continuación, voy a hablarles acerca de los requisitos no esenciales de la letra de cambio. Como primer requisito no esencial está la indicación del vencimiento. La indicación del vencimiento es un requisito prescindible o no esencial, desde que la ley admite que ante la falta de dicha indicación se debe considerar que es una letra de cambio pagadera a la vista. Lo que sí es importante precisar es que si se señala en modo expreso, esta información del vencimiento debe hacerse solamente del modo o formas que la ley prevé para este efecto. No existe, pues, libertad en la forma de señalar el vencimiento de las letras de cambio. Lo que se admite es que no se haga indicación alguna, subsanándose solo en caso a la considerarla como pagadera a la vista. Como siguiente requisito no esencial tenemos la indicación del lugar de pago. El lugar de pago constituye un requisito que no es esencial, a pesar de su importancia, pues en caso de no haberse señalado en forma expresa dicho lugar en el documento, opera la presunción legal de que es pagadero en el lugar señalado junto al nombre del girado.
De este modo, tal presunción solo opera en la medida que exista un domicilio señalado junto al nombre del girado, pues en caso contrario, el pago sería exigible en el domicilio real del obligado principal. Gracias. Te paso con mi siguiente compañero. Ya, siguiendo con la exposición tenemos a las formas de giro. En este intervienen el girador, el girado y el beneficiario. Se deben tener en cuenta que un giro es una orden escrita incondicional en que una persona dirige a otra para que cumpla este mandato del pago. En el Perú, en el artículo 122 de la Ley de Títulos Valores, menciona las formas de cómo puede ser girada la letra de cambio. Estas son a la orden del propio girador o de un tercero, es decir, al nombre del girador como la persona a quien le deberá hacerse el pago. A la orden de un tercero, es decir, que ha sido nombrado una tercera persona como beneficiaria, es decir, a este se le deberá de pagar. Luego tenemos a cargo de una tercera persona. El girador designa a una tercera persona para que desempeñe el papel de girador, es decir, ese tercero se hace a cargo de la obligación. Luego tenemos a cargo del propio girador, es aquella en la que el propio girador se obliga a pagar, es decir, es el aceptante de esta letra. Y por cuenta de un tercero es cuando el girador emite una letra de cambio en representación de un tercero. Siguiente PPT, por favor. Luego tenemos al endoso de la letra de cambio. Como sabemos, el endoso es la forma de transferencia de títulos valores. Dentro del endoso tenemos a dos sujetos intervinientes, que son el endosante y el endosatario. El endosante es el que transfiere la letra de cambio vía endoso, y el endosatario es el segundo, al que es el beneficiario, el que lo recibe a favor del endoso. En el artículo 125 menciona sobre el endoso de la letra de cambio que toda letra de cambio, aunque no esté expresamente girada a la orden, es transmisible por endoso. Además, hay que recalcar que a su vez todas estas personas pueden hacer nuevos endosos. Siguiente PPT, por favor. Luego tenemos a la aceptación de la letra de cambio. El artículo 127 nos menciona que es un acto formal por el que queda librado el girado que se obliga a pagar la letra de cambio al vencimiento y asumiendo la calidad de obligado principal. Siguiente PPT. Bueno, por lo expuesto anteriormente tenemos en el artículo 128 que menciona las formalidades, en el cual la aceptación debe constar en el anverso de la letra de cambio, expresada con una cláusula aceptada y la firma del girado, es decir, debe poner acepto esta letra de cambio. Sin embargo, también con la sola firma importa su aceptación. Además hay que señalar la fecha y lugar, es decir, cuándo esta letra de cambio va a ser pagadera. Luego tenemos a la falta de presentación de la aceptación, es decir, que el tenedor pierde la acción cambiaria contra todos los obligados. Cuando sea necesario presentar la letra de cambio para su aceptación, no lo hace en el plazo legal o en el señalado en el título por el girado. Luego tenemos a la reaceptación, que es la renovación de la obligación en términos de la aceptación, en cuanto a monto, plazo o lugar del pago. Esto se modifica, es decir, se modifica el monto, el plazo o el lugar, salvo hubiera una cláusula que no lo permitiera. Le doy paso a mi compañera para que siga con la exposición. Siguiendo con la exposición, yo voy a hablar acerca del vencimiento de la letra de cambio. Debemos entender el vencimiento como la fecha en la que debe cumplirse con la obligación asumida. En la Ley 27.28.7, Ley de Títulos Valores, en su artículo 121, inciso 1, tipifica las formas de señalar el vencimiento, siendo estas 4 modalidades. La primera a fecha fija, la segunda a la vista, la tercera a cierto plazo desde la aceptación y por último a fecha fija y a cierto plazo desde su giro.
Ya. La letra de cambio con vencimiento a fecha fija. Esta vence el mismo día o vence el día en que está expresada en la misma letra de cambio. Asimismo, al referirse, bueno, la ley señala que al referirse a medio mes, este equivale a 15 días. Y si en caso no se hubiera constatado el año, este se presume que es el mismo año en el que se ha emitido la letra de cambio. Y si en caso se hubiera puesto una fecha que no existe en el calendario, se entiende que vence el último día del mes que corresponde. Ya. La letra de cambio con vencimiento a la vista. Este se encuentra tipificado en el artículo 141 de la misma ley. Este vence el día de su presentación al girado para su pago. Antes de la presentación al pago, esta puede o no estar aceptada. Si en caso no se encuentra aceptada, esta se puede hacer simultáneamente con el pago o se puede exigir su aceptación antes. La presentación al pago se podrá hacer en cualquier momento. Esto va a depender del tenedor. Inclusive se puede hacer el mismo día del girado, durante el plazo establecido. En caso no se haya establecido este plazo, se hará durante un lapso no mayor a un año, a partir del giro. Ya. Por otro lado, tenemos a la letra de cambio con vencimiento a cierto plazo desde la aceptación. Este se encuentra tipificado en el artículo 142 de la Ley de Títulos Valores. Y bueno, se determina por la fecha de su aceptación o por la fecha del respectivo protesto en caso no se encuentre aceptada. La aceptación sin fecha se considera otorgada el último día del plazo establecido. Asimismo, la ley señala que la cláusula a cierto plazo vista se refiere a esta misma modalidad de vencimiento. Y por último, tenemos a la letra de cambio con vencimiento a fecha fija y a cierto plazo desde su fin, que se encuentra en el artículo 143 de la misma ley. Al referirse a fecha fija, este vence el día señalado. Al referirse a cierto plazo, este va a vencer al cumplirse dicho plazo. Por otro lado, en el artículo 121, en sus diferentes incisos, señala que cuando se emite o cuando se gira una letra de cambio con vencimiento distintas a la que ya he señalado, estas no van a producir efectos cambiarios. Y en caso se designe el vencimiento a fecha fija y cualquier otro, va a prevalecer la de fecha fija que ya se haya consignado en la letra de cambio. Asimismo, si la fecha de vencimiento, bueno, asimismo la ley señala que la fecha de vencimiento puede constar ya sea en recuadros, en forma completa o abreviada. Y por último, si en caso no se indicara el vencimiento, este se considera pagadera a la vista. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, a mí me ha tocado exponer sobre la casación 2308-2016, que es en Lima Norte, ¿no? Por una parte tenemos a la parte demandada, que es Transportes de Carga San Judas Tadeo e IRL, y por la otra parte se tiene a la parte demandante, que es el BBVA Banco Continental. Cabe recalcar que esta casación inicia el 2014 y termina el 2016. Bueno, por medio de esta casación, el BBVA Banco Continental va a interponer una demanda de obligación de dar suma de dinero contra Transportes de Carga Terrestre San Judas Tadeo e IRL, a fin de que cumpla con pagar una suma aproximada de 139.249 nuevos soles. Cabe mencionar que San Judas Tadeo fue el titular y es titular de la cuenta corriente en moneda nacional, cuenta de la cual se deriva el título valor materia de ejecución, ¿no? Bueno, el 27 de febrero del 2014, ante dicho incumplimiento por la parte demandada, el BBVA va a proceder a girar una letra a vista por dicho monto, misma que en esa fecha va a ser protestada por falta de pago más los intereses moratorios y pactados, los intereses moratorios y compensatorios pactados, ¿no? Bueno, el 24 de junio del mismo año,
la empresa de transporte San Judas Tadeo va a formular una contradicción de la demanda, aludiendo que la causal de nulidad formal del título en relación a la eficiencia de protesto se va a basar en el artículo, un momento por favor, en el artículo 72.2 inciso C, en la cual dice que el protesto por falta de pago de títulos valores pagaderos a la vista, distintos al cheque, debe realizarse desde el día siguiente de su emisión, durante un lapso de su presentación al pago e inclusive hasta los 8 días posteriores al vencimiento del plazo legal o señalados en el mismo título valor, ¿no? Bueno, aludiendo que el título valor también, cabe recalcar, fue entregado al fedatario para la notificación y protesto respectivo el 13 de abril, o sea, 10 días después de su emisión. Ahora, cabe recalcar también que el acto del protesto se realizó un 17 de abril, 4 días después, cuando la norma nos señala que debe ser de diferencia un día, y así configurándose un protesto tardío o deficiente, ¿no? Finalmente se va a declarar improcedente la demanda al no haberse cumplido con la formalidad prevista para el protesto. Ahora, tenemos al auto de primera instancia que se va a dar el 26 de septiembre, y aquí se va a declarar infundada la contradicción y fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero, aludiendo que el protesto se encontraba dentro de la fecha. Un momento, por favor. Listo. Para ello, la ejecutada, el 3 de noviembre del mismo año, San Judas Tadeo va a presentar una apelación, considerando que la resolución impugnada presenta muchas incoherencias lógicas y deficiencias en la motivación externa, ¿no? Para ello, en el auto de segunda instancia que se da ya el siguiente año, el 9 de noviembre del 2015, se va a revocar el auto apelado en el extremo que declara infundada la contradicción, y reformándola la va a declarar improcedente, y confirme el extremo la va a declarar fundada la demanda. Bueno, aquí se va a aludir que la letra de cambio puesta a cobro va a reunir dichos requisitos previstos en el artículo 119 y 120 de la Ley Títulos y Valores, por lo que tiene mérito de ejecución y según el artículo 688.4 del Código Procesal Civil. Bueno, finalmente, el 30 de mayo se va a declarar infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa ejecutada, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte y aquí terminaría la exposición. Muchas gracias.